ingresos de 200 y unos costos adicionales de 150. Al final de ese año, los costos incurridos incluyen 100 de materiales estándares almacenados en la obra para ser usados en el año 3 en la terminación del proyecto. El contratista determina el grado de realización del contrato calculando la proporción de los costos del contrato incurrido hasta la fecha. Suponen sobre la última estimación del total de los costos del mismo. El enunciado en la parte numérica lo tienen ahí, ¿sí? Y evidentemente también tienen la solución. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Aquí deben estar ustedes, otra vez los tomo así a la tradición. Aquí el problema no es resolver, ¿sí? La parte numérica ya se las di, está en la solución. El problema va para ustedes o para el grupo de ustedes, que si ustedes trabajan en grupo me lo dicen, ¿sí? Va a salir acá a exponer como si nosotros fuéramos su directorio y ustedes fueran los contadores, a definir por qué y qué han calculado y en qué parte de la NIC se está pasando, ¿sí? Entonces, por favor, los animo a que puedan trabajar en grupo, de manera tal que si son 2 o 3, siempre a uno le toca la parte pesada de salir a exponer. Entonces ustedes se reúnen de 2 o 3, analizan los datos, se fijan en el cálculo y lo único que tienen que hacer, una vez hecho el proceso de entendimiento de la respuesta, salir a exponer por qué se hace cada uno de esos cálculos y cuál es el criterio de doctrina o de la norma internacional que está implícito en el cálculo realizado. ¿Sí? A ver, por favor, ya esto es taller nuevamente, pasamos a trabajar en la parte que más me gusta porque ustedes trabajan y descansan. Ahora igual, yo pensé. Grupo, por favor, y yo voy a ir pasando por cada uno de los grupos de manera tal de que les vaya haciendo algunos comentarios. Cualquier pregunta, levantan la mano. Voy a ir pasando por los grupos de la pregunta, la canción
Cualquier pregunta, por favor, levantan la mano.
¿Listos? A ver, ¿qué grupo desea salir a exponer? Levante la mano. Ajá. No todos, por favor, tranquilos. Cada uno puede salir en su momento. A ver, nos sorteamos. Ajá. Vamos por el sorteo entonces. A ver, ¿cómo sorteamos? Ahí vienen nuestras expositores. ¿No? Ahí comienza. A ver. 5 minutos más para terminar y exponer.
Bien, a ver. Caso 1. Vamos a escoger un grupo. Levanten la mano los que no quieren salir. Ya, vamos, todos quieren salir. A ver, el grupo de acá. Mi amigo ha sido seleccionado su grupo. ¿Quién es el que va a poner? Cualquiera de los tres. Muy bien, adelante. Por favor, aliento del público para... ¿Cuál es su nombre? Hermógenes. Aquí, Hermógenes, por favor, apodérate del podio, es todo tuyo. Tienes el tiempo que necesites para explicarnos. Si quieres, vuelve a retomar el tema del enunciado. Acomódate como mejor te sientas para explicarnos. Estás delante de tus directores y le vas a explicar cómo vas a contabilizar el contrato. Bueno, buenas tardes. Vamos a desarrollar el caso enunciado número 1, donde dice lo siguiente: un contratista ha conseguido un contrato de precio fijo para la construcción de un puente. La cantidad inicialmente pactada en el contrato de 9.000 soles. La estimación inicial que el contratista hace de los costos es de 8.000. La duración del contrato es de 3 años. Al final del año 1, el contratista estima que los costos totales del contrato han subido hasta 8.050. En el año 2, el cliente aprueba una modificación de la que resulta un incremento en los ingresos de 200 y unos costos adicionales de 150. A finales de ese año, los costos incluidos incluyen 7 materiales estándares almacenados en la obra para ser usados en el año 3 en la terminación del proyecto. El contratista determina el grado de realización del contrato, calculando la proporción que los costos del contrato incurridos hasta la fecha suponen sobre la última estimación del total del costo del mismo. El caso enunciado. En este cuadro podemos ya, se han colocado los valores en sus respectivos casilleros, donde ya nos están indicando la posible solución del problema. Así vemos que colocamos los valores tanto para el año 1, el año 2 y el año 3, ¿cierto? Si nos damos cuenta en la primera parte, estamos considerando que los ingresos ordinarios acordados son de 9.000 soles por cada año, tanto para el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? En el primer año, el importe no hay modificación. En el segundo año tenemos 200 y en el tercer año también tenemos 200. El total de los ingresos ordinarios del contrato son de 9.000 en el primer año, 9.200 del segundo y 9.200 en el tercero. Y esta parte que voy a mencionar es necesario tomar muy en cuenta, que es el costo del contrato hasta la fecha, o sea, hasta la fecha de realización, ¿no? El avance. En el año 1 tenemos 2.093, en el año 2 tenemos 6.168 y en el año 3 tenemos 8.200. El costo para terminar el contrato será la diferencia de 5.957 en el año 1, 2.032 para el año 2 y 0 para el año 3. Esa parte que voy a leer a continuación también es referencial importante considerarlo para efecto de la determinación del porcentaje de realización o avance, donde se habla de los costos estándares, los costos totales estimados, que son de 8.050 para el primer año, 8.200 para el segundo y 8.200 para el tercero.
Aquí tenemos que si nosotros dividimos los 2.093 entre 8.050, vamos a obtener el porcentaje de realización del primer año, que es de 26%. Y así sucesivamente, el segundo año, los 8.200, los 6.168 lo dividimos entre 8.200 y nos da el 74% del avance del segundo año. Y en el tercer año tienen los mismos valores, entonces vamos a generar 100%. Estamos. Ahora en el caso de la solución ya del problema es de la siguiente manera, ¿no? Para el año 1, como ya hemos obtenido los porcentajes de realización, mejor dicho, rápido, lo podría llamar, tenemos que los ingresos ordinarios son de 9.000 soles, que multiplicado por el 26%, para este primer año tenemos 2.340 en ingresos ordinarios y gastos tenemos también con el ratio de 8.050 por 0.26 tenemos 2.093. La ganancia sería la diferencia entre el primero y el segundo, 247. Reconocido en el periodo corriente, o sea, un acumulado que es los mismos valores. En el segundo año, sí hay que tener un poquito más de cuidado, porque los valores que vamos a obtener es el año acumulado, tanto del primero como del segundo, ¿cierto? Entonces, en ingreso ordinario tenemos 9.200 por 74, son 6.808, como estoy repitiendo, la mitad acumulado tanto el primer año como el segundo año. En el caso, de la misma manera, ¿no? Entonces, para poder obtener el boneto del segundo año, tenemos que restarle lo que hemos obtenido en el primero, ¿no es cierto? Incluso la ganancia. Entonces, vamos a obtener que al final del año 2, el ingreso ordinario es de 4.468 y con respecto al gasto es de 3.935 y la ganancia solo del año se reduciría a 493. Y si queremos saber de los 2 años, tenemos que la ganancia es de 740, como lo tenemos en el lado central del cuadro. Para el año 3, el procedimiento lo continuamos similar. Hacemos los cálculos ya al 100% de los ingresos y tenemos 9.200 para los ingresos ordinarios, para los gastos 8.200 y una ganancia de 1.000. Y reducimos nuevamente lo del primero con el segundo, vamos a obtener lo que es el tercero, ¿cierto? Entonces, al final, solo del tercer año tenemos en ingresos ordinarios 2.392, los gastos tenemos 2.132 y una ganancia de 260. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que de repente debería haber dicho al comienzo. Esto está inmerso dentro de la norma 11, o sea, del contrato de construcción, porque se trata de un servicio, se trata de que en este servicio se incluyen elementos muy significativos que tienen que estar inmersos para que esté inmerso en esta norma, que es los costos directos y los costos indirectos, ¿cierto? Así también como hemos visto en el enunciado, lo tratado con los costos, con la modificación y los costos adicionales. Eso es lo que... Muy bien, nuevamente un aplauso para el móvil. ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Alguien, por favor? A ver, permíteme que llegue con el micrófono. Una consulta.
aquí según dice, a fines de este año los costos incluidos incluyen 100 de materiales estándar. Díganme, ¿dónde es que van esos gastos? Si acá en el cuadro, en el caso 1, solución, dice que en el año 2 sus ingresos ordinarios son 6.808 y sus gastos son 6.068. Y en el cuadro del enunciado, usted, el señor expone de que sus costos de contrato hasta la fecha son 6.168. Entonces acá, bueno, para mi parecer está, ¿cómo se llama? Está en el aire esos 100 soles. Supuestamente inviutilidad no es de 493. O en el año 3 tampoco es inviutilidad, no vendría a ser lo que acá me está poniendo 493 por 260. Eso es lo que yo quisiera ver, si estoy errada, dónde está, dónde se esfumó o dónde está incluido. ¿Quién se llevó los 100 soles? A ver, ¿alguna intervención? ¿Talleres ustedes? A ver. ¿Dónde están los 100 soles, estimado mayor? Primero quería aclarar cuando el colega que se lo iba a exponer hablaba de que el 74% era de 6.168 era de los 800. No es correcto, ¿no? Había que restarle a los 6.168 los 100 que estaban implementarios, que no están en el costo. Correcto. Entre los 8,200. Ahora sí, esto le da. Así es. Luego, para esa cifra para el tercer año de 2032 difiere de lo que está en la solución en los 100, porque el 100 en el tercer año se van a aplicar a gasto, no ser parte del proyecto. Bien, muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, ya vio dónde están los 100 soles. Correcto. ¿Y por qué los 100 soles no se toman en cuenta? Por el comentario que hicimos temprano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la costumbre de mandar a gasto todo lo que va ahora, pero definitivamente estaba en almacén de obra, por lo tanto, si yo consolido almacenes, voy a darme cuenta que envié algo al gasto indebidamente. ¿Sí? Okay. Entonces ese era el único, digamos, tema pendiente con el módulo, por favor. Ok, bien, para ustedes. ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que necesiten aclarar en el tema de esta lámina? ¿Nada? A ver, algo adicional. Hay formas y hay formas. La norma no me da un formato para la elaboración del estado de valorización. Para el estado de realización, la norma no me da un formato. Yo lo puedo preparar de esta manera. Hay otros enunciados en otros libros, en otras revistas, producto de la experiencia. Es indistinto. La aplicación tiene que ser el criterio, ¿sí? Lo que yo quiero determinar es cuánto es el avance en función a los costos. Esa idea tiene que estar fija y cualquiera sea la hoja de cálculo que ustedes organicen, va a estar bien si está fijado en esos elementos. Enunciado 2, caso 2. Sí. Sí. A ver, vamos a buscar la norma.
ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios durante el contrato deben comprender el importe inicial, cualquier modificación, siempre que sean susceptibles de medición fiable. ¿Sí? Párrafo 11, numeral 2 del literal B, la NIC 11. ¿Sí? A eso te refieres. Los ingresos, siempre que sean susceptibles de medición fiable. Entonces, ya dijimos, ¿qué cosa es lo más fiable que yo puedo tener para... Existen tres métodos, ¿cierto? La determinación del ratio costos reales sobre costos estimados. La segunda, la verificación física por parte de un especialista. Y el tercero, el avance físico, ¿no? En ambos casos, en el B y el C, que están en los otros párrafos de la norma, te van a decir que tienen la necesidad de un informe firmado por un especialista. El primer párrafo es lo que está haciendo la norma, es decirte cuáles son los tres elementos fiables para ellos. ¿Sí? El porcentaje de avance físico firmado por un experto tercero, el avance físico firmado por un experto tercero, o la determinación de los costos avalados por la firma del contador, obviamente. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? La fiabilidad está dentro, en el primer caso, dentro de los libros, dentro de mis registros. Y costos reales han sido trabajados en función a, ¿no? Todos los desembolsos relacionados con cada obra, los centros de costos están bien determinados. No hay posibilidad de que, digamos, en un almacén de una obra tengamos materiales consumidos de otra obra. ¿Sí? Ahí tienes que, cuando vas por el primer lado, cuando vas por la determinación del ratio, acuérdate tu sistema de control interno. ¿Sí? La fiabilidad también tiene que ver con ese tema. En almacenes de obras, por ejemplo, tú tienes 3 obras de manera simultánea. Contablemente envías el gasto, ¿no es cierto?, al almacén de la obra que corresponde. ¿Sí? ¿Qué pasa si de alguna manera hay una equivocación? Físicamente se fue a la obra que corresponde, pero contablemente se fue a otra obra. O que de alguna manera físicamente te reporten más existencias o más consumo porque han tomado materiales de otra obra. ¿Sí? No sé si ustedes están familiarizados con el tema de logística inversa. ¿No? Okay. ¿Qué pasa cuando yo tengo distintos almacenes? Por ejemplo, estoy en el tramo de la construcción y tengo el almacén de la obra 1, el almacén de la obra 2 y el almacén de la obra 3. ¿Sí? Aquí hay cemento, aquí no hay cemento, aquí no hay cemento. Aquí hay tubos, aquí no hay tubos, aquí no hay tubos. Aquí hay fierro, acá no hay fierro y allá no hay fierro. ¿Sí? Entonces, acá me piden tubo, fierro y cemento. Acá me piden tubo, fierro y cemento. Y acá me piden tubo, fierro y cemento. ¿Qué hago? Le compro tubo y fierro para acá, le compro cemento y tubo para acá, y acá le compro lo que le falta. ¿Sí? ¿Creen que eso es factible? Eso es ineficiencia, ¿no es cierto? Porque lo que tengo que hacer es un sistema de logística inversa. O sea, ¿qué cosa es logística? Abastecer a cada uno lo que necesita. ¿Qué cosa es logística inversa? Buscar los excedentes en los almacenes creados y colocarlos en donde se necesita. ¿Sí? Logística inversa. Entonces, yo tengo que hacer una hoja de transferencia de los almacenes de la obra 2 a la obra 1 y de la obra 1 a la obra 2 y 3 y de la obra 3 a los almacenes 2 y 1. ¿Sí? De manera tal de que yo pueda fiablemente sostener con eficiencia el consumo de cada obra. ¿Sí? Porque si no estaría comprando, pues, acá no hay cemento, pero ahí hay. Entonces, compro para acá y el de allá se me malogra porque no lo utilicé. ¿Se dan cuenta? Gasto doble. Porque de repente envié acá el cemento cuando debía haberlo distribuido en los 3. Me equivoqué, o el distribuidor se equivocó, lo trajo aquí, lo dejó acá. Y no me lo llevó a las otras obras. Y el almacenero no me avisó. Entonces, esos tips son de los temas prácticos, se viven en la vida diaria. ¿Sí? Entonces, fiabilidad también implica, yo
esos números de costos los obtengo de la contabilidad, ¿sí? Pero mi sistema de costos, ¿qué cosa es sistema? Para nosotros los contadores, ¿qué cosa es un sistema? Es un todo organizado con un objetivo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo mi sistema de costos organizado para poder calcular los avances, ¿sí? Entonces mi sistema de costos reales me va a proporcionar ese valor que yo necesito para calcular el ratio de avance y para poder determinar los ingresos que corresponden a cada periodo. Si yo no tengo un sistema organizado de costos, no voy a tener el dato fiable, ¿sí? ¿Okay? Y solamente estamos hablando del sistema 1, ¿no? de la base, de la primera base, porque las otras dos bases ya no son responsabilidad del contador, sino de un especialista, ¿sí? En ese caso contratamos un ingeniero civil o una compañía especialista en mediciones, ¿sí? Un grupo de profesionales relacionados con esa experiencia. ¿Alguna pregunta? ¿Satisfecha la duda? Medias, lo que veo, estoy contento. ¿Sí? No. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a otro tema? Sí. A ver, vamos rápidamente al tema 2. Un constructor está negociando 2 contratos con un único cliente, quien tiene la potestad de aceptarlos o rechazarlos. El primer contrato será por el diseño de una planta química y el segundo contrato será para la construcción de la planta, ¿sí? Entonces, normalmente las personas, los profesionales que brindan el servicio de construcción también pueden estar involucrados en el diseño, ¿sí? Eso es lo que está pasando en este caso. Hay un constructor que está negociando 2 contratos con un único cliente. El primer contrato será por el diseño de la planta química y el segundo será para la construcción de esa misma planta diseñada. Se ha planificado que el margen de utilidad para el diseño del contrato de la planta química será de 20% y el margen de utilidad para la construcción de la planta será 10%. ¿Cuál debe ser el tratamiento de estos contratos? ¿Sí? Solución. Los 2 contratos deben ser considerados como uno solo y deberán ser negociados por el constructor como un solo paquete. Esto es debido a que ambos contratos son relacionados, son una secuencia de un solo trabajo de construcción, ¿sí? Yo estoy negociando 2 contratos, uno de diseño y uno relacionado a la construcción. Entonces los 2 están relacionados, cada uno tiene su margen de utilidad, pero debo tratarlos como uno solo, ¿sí? A ver. Acuérdense siempre, esto está en la norma, ¿sí? Todos estos elementos que estamos viendo tienen su referencia a la norma. A ver. Por ejemplo, los pagos por incentivos, dice la norma en el párrafo 15, los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista siempre que cumpla o sobrepase determinados niveles de ejecución de contrato, ¿sí? Yo le trabajo a Saga Falabella y Saga Falabella me dice: tienes que tenerme lista esta tienda para el 15 de noviembre, porque el 15 de noviembre comienza para mí técnicamente la campaña de Navidad, ¿correcto? Entonces yo voy a tener mi almacén lleno de mercadería y necesito esa tienda. Si no está el 15 de noviembre, te empiezo a cobrar penalidades. Pero si me la entregas antes, el 14, el 13, el 10, te voy a pagar unas bonificaciones. Entonces, de esa manera, los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al contratista siempre que cumpla o sobrepase determinado nivel de ejecución en el contrato. Por ejemplo, el contrato puede estipular el reconocimiento de un incentivo al contratista si termina la obra en menos plazo del previsto. Los pagos por incentivos se incluirán entre los ingresos ordinarios procedentes del contrato cuando el contrato está suficientemente avanzado, de manera que es probable que los niveles de ejecución se cumplan o se sobrepasen.
el importe derivado del pago por incentivo puede ser medido con suficiente fiabilidad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si nosotros lo vemos esto con otros ojos, esas bonificaciones podríamos nosotros, o esos castigos podríamos nosotros considerarlo como otros ingresos, otros gastos. La norma me dice no, esos son ingresos ordinarios del contrato. Por lo tanto, irá a mi cuenta principal de ventas, ¿cierto? 70%. Si yo, no me pregunten qué cuenta, porque ahí sí ya me quedo. ¿A ustedes le ocurre? A mí también. Los costos del contrato deben comprender los costos que se relacionan directamente con el contrato, los costos que se relacionan con la actividad de contratación y cualquier otros costos. Esto ya lo hemos visto. Y ahí te da una serie de costos que se relacionan directamente ¿con qué? ¿Con la obra? Con el contrato. ¿Sí? Lo dijimos temprano. Entonces, los costos directos con el contrato implican costo de la mano de obra, costo de los materiales, depreciación de propiedades usados en la ejecución del contrato, costo de desplazamiento de los elementos disponibles que componen la propiedad, planta y equipo hasta la localización de la obra, ¿sí? Costo de alquiler de la propiedad, planta y equipo, costo de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionadas con el contrato, ¿sí? Entonces, costos estimados del trabajo, de rectificación, garantía, incluyendo los costos esperados, reclamaciones de terceros. A veces estamos construyendo, ¿sí? O estamos tratando de construir algo y dañamos una propiedad que está vecina, ¿cierto? Entonces, esas reclamaciones de terceros también son incluidas si es que son costos directos al contrato, si es que así lo pactamos. ¿Sí? Muchas veces el cliente nos dice, si tú tienes problemas, ¿sí? Son tus problemas, no son míos. Entonces, allí nos obliga a tener mucho más cuidado. Los costos que pueden ser atribuibles, fíjense, la norma le da los costos directos, la norma le da los costos indirectos, aquellos que podemos atribuir, podemos asignar. Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general y que pueden ser imputados a cada uno de los contratos específicos incluyen lo siguiente: seguros, costo de diseño y asistencia técnica no relacionado directamente con ningún contrato específico, ¿sí? Costos indirectos de construcción. Tales costos se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y racionales que se aplican de manera uniforme a todos los costos que tienen similares características. ¿Sí? ¿De qué me están hablando ahí? De los 5 bases que tengo de distribución. ¿Sí? En los 5 bases que les mostré anteriormente, creo que había duplicado uno, ¿no? ¿Cuál fue el que dupliqué? Consumo de materia prima, creo. Y ahí había horas máquina, ¿no? Había que sustituir eso por hora máquina. Así que me dieron el alcance a la hora del break. Muy bien. De los cuales se toma uno, correcto. La distribución se basa en el nivel normal de actividad de la construcción. Los costos indirectos de construcción comprenden gastos tales como los de preparación, procesamiento, de planilla, los costos que puedan distribuirse a la actividad de construcción en general y que pueden ser distribuidos a los contratos específicos. Incluyen también los costos de intereses. Ojo, incluyen los costos por intereses, siempre que el contratista adopte el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23, costos por intereses. Pregunta para ustedes, ¿cuál es ese tratamiento? ¿Ya vieron la 23? No, sí. No, eso no nos han dicho. ¿Se acuerdan de la universidad? El profesor nos preguntaba, ¿y cuál es? ¿Ya vieron? No, todavía no nos han dicho. ¿Y luego sí? Sí, yo me quedé igual. ¿Cuál es el tratamiento permitido? Identificación específica. ¿Sí? Si yo tengo un préstamo que lo identifico directamente con la obra, puedo cargar los intereses.
Normalmente no sucede. ¿Por qué? Porque normalmente pedimos préstamos para capital de trabajo. Y ese préstamo de capital de trabajo no está relacionado con una obra específica. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es capital de trabajo? Activo corriente en el pasivo corriente puede estar direccionado a cualquier obligación o a cualquier recurso de la empresa. Y así, entre otros costos que son específicos. Les decía temprano, si ustedes cuando lean detenidamente la norma, se van a dar cuenta que se detalla y se pone ejemplos sobre los costos, se pone mucho énfasis en qué cosa es costo, qué cosa no es costo y cómo puedo incluir algunos costos que son de alguna manera indirectos al contrato, ¿sí? Y les pone ejemplos. Ahí tienen todos los párrafos relacionados con el 13, me parece, al 19. El 20 es el párrafo que les dice los costos que no pueden ser atribuibles. Los costos de venta, los costos generales de administración, los costos de investigación y desarrollo, para los que en el contrato no se especificó reembolso alguno. Ejemplo, hermoso. No, mentira. Me iba a hacer una pregunta. Disculpe, profesor. En el caso de la NIC 23, lo que usted decía es bien cierto, ¿no? O sea, para poder considerarlo como un costo de financiamiento tengo que identificarlo. En el caso de que yo no lo identifico, yo lo observo como un gasto. Entonces, a ver, nosotros digamos, traigan la pregunta que dice. Ya, en donde nos quedamos, los costos de investigación y desarrollo para lo que en el contrato no se especifica reembolso alguno. Ay, se me fue también a mí. Los costos generales de administración, está bien esa parte. Los costos de investigación y desarrollo para ya. Asumamos el siguiente caso. Nos contratan para hacer una represa. ¿Sí? Una represa necesita... ¿Qué cosa es una represa? ¿A qué va a estar expuesta una represa? A humedad y a presión, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a represar? Agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a estar? ¿Cuál va a ser el riesgo en la construcción? Que por humedad haya filtraciones. ¿Qué intenta? ¿Cuál es el objetivo de la represa? Contener. ¿Cuál sería el riesgo? Evidentemente que haya filtraciones, no estamos conteniendo, ¿sí? Entonces, nos contratan para hacer una represa. ¿Cuál es el problema? Humedad y contención. Humedad y contención. ¿De qué está hecha la represa? De concreto. ¿Con qué hago el concreto? Con cemento. Entonces tengo que hacer el fierro, ahí no va a haber problema. ¿Sí? El fierro es el fierro, pero el revestimiento de este dique va a ser de cemento. Si yo no hago un proceso de investigación para saber que ese cemento va a soportar adecuadamente la presión y la humedad, voy a tener problemas posteriores con la obra y van a haber reclamaciones de terceros, ¿sí? Porque en vez de contener, se va a filtrar o se va a romper y va a ser un desastre, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajo de investigación y desarrollo para identificar cuál es el mejor tipo de cemento. No le puedo poner un cemento puzolánico. ¿Qué cosa es un cemento puzolánico? Tierra, ¿cierto? Puzolana, ¿qué cosa es? Tierra. No puedo usar cemento puzolánico porque la tierra absorbe más bien la humedad, ¿sí? No va a tener fortaleza. Tengo que utilizar un tipo de cemento que contenga sílice. ¿Cuál es la propiedad del sílice? Encapsula los elementos relacionados con la arcilla, el cemento y los vuelve impermeables, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes van a trabajar con ese elemento, lo que hacen es protegerlo contra la humedad y darle coherencia a toda la masa para que soporte la presión. ¿Ah? He hecho mi tarea.
De hecho, eso no lo conocía, pero ya está. ¿Qué más? Volvamos a los casos. Los dos contratos deben ser considerados, eso ya lo hicimos. Enunciado 3. La compañía A firma un contrato con la compañía B para la construcción de una planta de electricidad. El costo de la construcción de la planta fue estimado en 150.000, mientras que el total de los ingresos ordinarios para la construcción fue estimado en 200.000. La compañía A culminará la construcción de la planta dentro de 3 años. Al final del primer año, la compañía A ha incurrido en costos por un total de 60.000, el cual será cancelado durante los primeros días del año 2, de acuerdo a los términos del contrato. ¿Cuánto ingreso deberá reconocerse al final del primer año? No miren la respuesta, por favor. A ver. Ya como estamos ya para salir, vamos a mirar la respuesta al toque. La compañía deberá determinar la proporción de los costos incurridos al final del año 1. ¿Sí? Nuevamente, lo que estamos aplicando es la teoría básica que hemos definido, ¿cierto? ¿Cuál es la proporción de los costos incurridos con respecto a los costos totales? 60.000 entre 150, 40%. Por lo tanto, debo tomar el 40% del total de los ingresos, incluida mejoras si los hubiera, ¿sí? O adicionales si los hubiera, y en este caso tomamos como valor 80.000, monto que la compañía A deberá reconocer como ingresos. ¿Los ingresos tienen algo que ver con los adelantos? No, correcto. Entonces, no necesariamente los ingresos los tenemos que contabilizar como gastos, a pesar de que los hayamos facturado. Enunciado. La compañía A está construyendo un inmueble para la compañía X, el cual tiene un periodo estimado de construcción de 3 años. A la fecha, la construcción se encuentra en el segundo año. La gerencia de la compañía había estimado y reconocido una utilidad de 20.000 en el primer año. Ahora la gerencia estima que el contrato incurrirá en una pérdida de 30.000. La gerencia ha propuesto que la pérdida sea reconocida en el segundo año, pero tiene dudas sobre cómo tratar la utilidad del primer año. A ver, ¿qué opinan? Rápidamente. La compañía A deberá de reconocer la pérdida del periodo por el año 2 por un monto de 50.000, lo que representa la reducción de ingresos de 20.000 y el registro de la pérdida por el año 2 de 30.000. ¿Sí? Entonces, ahí viene la respuesta. Y de ahí en adelante tenemos un poco de sustento teórico con respecto esta parte se las he referido con el párrafo de la NIC abajo, ¿sí? Entonces, para reconocimiento de ingresos, ¿qué párrafo vamos a leer? Si tenemos duda con respecto al reconocimiento de ingresos, ¿qué párrafo vamos a leer? El párrafo 23. ¿Se nota o no se nota? A ver, yo se los digo para que ustedes lo hagan en cartel. Objetivo y alcance, evidentemente, normalmente son los párrafos 1 y 2. La definición del contrato de construcción, ¿en qué párrafo está? Párrafo 3, anoten ahí. Párrafo 3 de la norma. La definición de contrato de construcción, párrafo 3 de la norma. La definición de los tipos de contrato, igual, párrafo 3. Un tema de la experiencia, contrato de margen sobre el costo. ¿Es un contrato común en el país? Contrato a precio fijo ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Llave en mano.
Este contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo, cantidad fija por una unidad de producto, y en algunos casos estos precios están sujetos a aumentos o disminución. El contrato de margen sobre el costo, contrato de construcción en el que se reembolsa al contratista los costos incurridos por él y definidos en el contrato, más un porcentaje de estos costos y una cantidad fija. ¿Sí? Podría ser lo más parecido a eso, podría ser una administración, pero no es una administración. ¿Sí? Evidentemente, este contrato sobre el margen del costo no se da mucho en el país. ¿Sí? Tomen nota de eso, no se da mucho en el país. Siempre vamos a hablar sobre el contrato de precio fijo. ¿Cómo sabemos si tenemos que agrupar o segmentar los contratos? Párrafos de 7 al 10. ¿En qué párrafo me habla la NIC de los ingresos de las actividades ordinarias? Párrafos del 11 al 15. ¿Qué comprenden los costos del contrato? Párrafos 16 a 21. ¿Cómo hago para el reconocimiento de ingresos? Párrafo 22. ¿Cómo reconozco los ingresos en cada tipo de contrato enunciados en el párrafo 13? Párrafo 23. 23 para contrato a precio fijo y 24 para contrato sobre el margen sobre el costo. El último caso que acabamos de ver sobre pérdidas esperadas, ¿sí? Párrafo 36. Cuando existe la probabilidad de que los costos totales del contrato excedan los ingresos ordinarios, las pérdidas esperadas deberán de reconocerse inmediatamente como tales en el resultado del periodo. Párrafo 36. Información a revelar. Párrafo 39. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ya una guía en función a los párrafos. El enunciado que está ahí es un resumen de la norma. No es la norma, es un resumen. ¿Sí? Pero te puede ayudar si es que tienen la flojera de ir a la norma. Mi recomendación es que vayan a la norma. ¿Sí? Porque puedo haber hecho muy mal el resumen. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando tratamos aquí de construcciones, ¿no? Y de todo tipo de construcción, tiene que ver con el impacto en el medio ambiente. En ciertos aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de una represa, estamos hablando del verano, estamos hablando de exactamente, ¿no? Entonces, la norma especifica en esa parte. Sería un problema dentro de... No. ¿Cuál es el impacto total? Es un tema de viabilidad de obra, no es un tema de práctica total. Interesante. Fíjense lo que Hermógenes nos trae sobre la mesa, nos deja la siguiente pregunta, nos dice: ¿en qué momento, si una obra tiene algún impacto en el medio ambiente, ¿cómo se trataría? Está dentro de lo que dice la NIC 11 de contrato de construcción, o no está especificado. La respuesta es no está especificado. ¿Sí? Obviamente, en los contratos de construcción van a haber daños a terceros. ¿Sí? Sí, entonces es un tema contractual. Es un tema de viabilidad de obra, pero no es un tema que yo tenga necesidad de registrar. ¿Sí? Es muy diferente, por ejemplo, las demandas que existan contra ¿contra quién se va la persona afectada? ¿Contra el contratista o contra el propietario? En Conga, ¿contra quién se fue?
¿Contra el contratista o contra el propietario? Contra el propietario, ¿no? Entonces, porque la obra finalmente es del propietario, lo que va a afectar la obra, lo que va a afectar el medio ambiente es la obra. Entonces, normalmente cuando suceden estas discrepancias, digamos, esta ausencia de licencia medioambiental o esta ausencia de licencia social, impacta en el tema de la viabilidad de la obra, y la viabilidad de la obra es un tema del propietario, no del contratista, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo ya comencé la obra como contratista y se cae la obra? Como contratista, ¿qué pasa? Nuevamente me remito al contrato, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay, evidentemente puede haber una cláusula de lucro cesante para el contratista, ¿sí o no? El lucro cesante es una cláusula referida a ingresos caídos, ¿sí? Si evidentemente yo no logro concluir, yo contratista voy a tener una sanción, pero si yo no logro concluir por digamos, hechos que son competencia de mi cliente, entonces yo debo tener un beneficio de lucro cesante acordado en el contrato. Si no está acordado en el contrato, perdí. ¿Sí? Pero si tengo ahí un lucro cesante, vale decir, si se interrumpen las obras producto de una responsabilidad del cliente, yo propietario, entonces yo voy a ver la posibilidad de recuperar esos ingresos que hubiera tenido, esos ingresos caídos o lucros cesantes que tendrían, porque yo tengo obligaciones. Vamos a decir, yo he contratado maquinarias, yo he contratado gente, he hecho algunas inversiones adicionales que implican hasta la terminación del contrato. Entonces, si yo no tengo los ingresos, toda esa pérdida la voy a absorber yo. Entonces, en el contrato normalmente hay un tema de lucro cesante. ¿Qué pasa si el propietario dice, ¿sabes qué? No quiero más esa obra, hasta ahí se queda. Ok, tú eres el propietario, tú me contratas, tú me puedes decir, hasta aquí no más, pero yo no tengo por qué absorber esa pérdida. Entonces yo calculo el flujo y el neto de ese flujo para cubrir todo, lo tendría que, ¿cierto? De manera tal de que yo no pierda en ese tema. Pero esas ya son cuestiones contractuales, de viabilidad del contrato, ¿sí? Eso se define en la primera etapa. ¿Alguna pregunta? Quería hacer una pregunta en cuanto al impacto en el aspecto tributario, ¿no? Lo que se ha hablado en la NICONS, los métodos de costo, ¿no? ¿Cuál sería ese impacto para efectos de impuesto a la renta? Muy buena pregunta, pero para otro curso. No, mentira. He venido preparado. Sabía que tenía. Yo conozco los impuestos hasta donde los tengo que conocer, vale decir dónde se pagan. Pero normalmente hay muchas publicaciones que nos dicen, por ejemplo, tratamiento tributario para la construcción cuyas obras duran más de un ejercicio contable. ¿Sí? ¿Cuál es el artículo pertinente? El artículo 63 del impuesto a la renta, que nos dice, para efecto del inciso C del artículo 63 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, la duración de la ejecución del contrato se computa por años y no por ejercicios grabables. ¿Sí? El plazo al que alude el inciso C debe computarse desde que se inicia la ejecución de la obra. Para tal efecto deberá considerarse la fecha en que se inicie la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista que integra el contrato de obra acordado. No existe obligación de emitir comprobante de pago por parte del empleador en la entrega de vales o cupones u otros catálogos que afecten a sus trabajadores, ley en el marco de la ley 28051. Y luego existe un montón de jurisprudencia, ¿sí? Últimamente, por lo más reciente, es que han implementado un nuevo sistema de pago a cuenta del impuesto, ¿sí? Entonces, todo eso
tengo el honor de regalarse. ¿Alguna otra pregunta que yo no pueda contestar? Oigan, no, si quieren enviarle fotocopia, ahí ella amablemente les va a dar una fotocopia. Bueno, señores, en el entendido de que no hay ninguna otra pregunta, agradecidísimo por el día de hoy. Mañana, 8:30 de la mañana, un poquito para descansar, un poquito más, y nos vamos hasta la 1:30, hasta las 2:30, hasta las 12, para ir al Coliseo. Listo, señores, hasta mañana, gracias.